En el cine, cuando se habla de obras tan malas que llegan a ser buenas, enseguida se piensa en The Room, de Tommy Wiseau, Oh, hey guys. Oh, hi, Danny. o en Troll 2, de Claudio Fragasso. This is my house. Sin embargo, antes de que estos caballeros se aventuraran en el séptimo arte, cuando el cine en blanco y negro seguía vigente y temas actuales de nuestro día a día eran tabú, existió la figura de Edward Davis Wood Jr., mejor conocido como Ed Wood, quien lleva el título del peor director de cine de la historia, donde sus obras son tan malas que han llegado a ser valoradas de una forma diferente. Y en este video planeo ver con este enfoque el cine Z de Ed Wood, el director de Los Marginados. Ed Wood fue un director estadounidense que después de haber luchado en la Segunda Guerra Mundial, comenzó a trabajar como mecanógrafo en los estudios Universal, donde comenzó a llevar a la práctica sus deseos de crear cine, deseos y aspiraciones que tenía desde temprana edad cuando vio por primera vez Drácula de 1931, aquella donde actuaba el legendario actor húngaro Bela Lugosi, quien en sus finales y decadentes años acompañaría a Wood en sus cintas más memorables. Si dejamos de lado un par de cortometrajes de baja calidad que hizo en sus primeros años como director, su ópera prima sería Glen or Glenda, estrenada en 1953, la cual buscaba en un inicio ser una adaptación de la vida de Kristin Jorgensen, una de las primeras personas en realizar con éxito una cirugía de reasignación de sexo. Sin embargo, el guión empezó a tener elementos autobiográficos del propio Ed Wood, quien además actuaba en el papel protagónico, un hombre cuya identidad sexual estaba en constante duda. El mensaje de la película es un grito para la tolerancia. Sin embargo, la cinta intenta hacer tantas cosas, desde un docudrama hasta una película porno suave. Los monólogos de Lugosi a ratos son interesantes, pero mayormente confusos e innecesarios. Claramente, su participación en la cinta fue forzada por Wood, quien deseaba contar con la participación del viejo Drácula, y él deseaba simplemente trabajar como actor en sus últimos años, donde era olvidado por las audiencias y mantenía una adicción a la heroína. La trama no logra definirse bien, tiene mucho simbolismo relacionado con la vida de Ed Wood que confunde y hasta distrae. Por ejemplo, las escenas de bondage se puede suponer que representan el deseo sexual de Glenn por las mujeres, ya que según la vida de Ed Wood, él era una persona heterosexual que practicaba el travestismo, o quizás solo las puso Ed Wood para rellenar o llamar la atención o hacer tiempo en la película. También están las transiciones que utilizan imágenes de guerra como los avances de tanques y bombardeos, lo que lo relaciona con el tiempo en que Ed Wood sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Los elementos que la hacen un docudrama son segmentos de entrevistas, donde se ahonda el tema del travestismo y las explicaciones sobre los tipos de sexos y las cirugías de reasignación. Además, a día de hoy, aún no entiendo bien la escena del casamiento y el demonio en la iglesia. Quizás Ed Wood, con su personalidad acelerada y entusiasta, intentó añadir tantas cosas que solo hizo que se desvirtuara aún más el tema central de la película. Sin embargo, aunque a los críticos les duela, esta fue una de las primeras cintas en tocar el tema del travestismo en una sociedad bastante conservadora y cerrada. Por esta razón, se podría considerar a Ed Wood un adelantado a su tiempo. Ed Wood intentó presentar una nueva propuesta cinematográfica a diferentes estudios, donde fue rechazado varias veces por considerar su oferta anticuada, debido a que el guión era muy similar a las clásicas películas de monstruos de Universal de los años 30 y 40, por lo que Ed Wood tuvo que vender el guión de una manera diferente, diciendo que era una película sobre la Guerra Fría, ya que trataba de un científico ruso que planeaba crear una raza de superhumanos para dominar el mundo.
intentando así ganar financiación hasta que al final logró que un empresario ranchero llamado Ronald McRoy financiara la cinta, pero este obligó a Wood a que su hijo tuviese el papel protagónico y que además hubiese una explosión nuclear al final de la cinta. Esta entrega marcaría la primera aparición de Thor Johnson en los trabajos de Ed Wood, quien fue un luchador sueco llamado el Superángel sueco. En Bride of the Monster, Thor Johnson interpreta a Lobo, un secuaz del científico ruso Volkov, y la fuerza bruta en esta cinta. Hace una dupla interesante con Bela Lugosi, que forjó una bonita amistad entre los actores. La historia de la cinta es la más lineal y no presenta los simbolismos y extrañas transiciones que había en Glen or Glenda. Es una cinta que ahonda sobre los peligros de los avances de la ciencia y cómo los científicos se corrompen. Aquí aparece la figura de Volkov, interpretado con gran carisma por Bela Lugosi, quien ha secuestrado a más de 12 personas para utilizarlas en sus experimentos. Una de estas resulta ser la reportera protagonista, quien entabla una extraña relación con Lobo, pero finalmente es el novio y la policía quienes van en su rescate, a través de una confrontación que incluye a un pulpo gigante, que termina devorando al Dr. Volkov. La película fue un fracaso absoluto, y representa la última vez en la que Bela Lugosi actuó con diálogos en una cinta. La única razón por la que esta película entra en la categoría de cintas sobre Guerra Fría es porque la nacionalidad del personaje de Volkov es rusa. El pulpo que usaron en esta película fue robado de los estudios Republic, y las grabaciones del pulpo moviéndose eran recursos que no se utilizaron en documentales y grabaciones, a las que Ed Wood tenía acceso. Estos dos fracasos no deprimieron a Ed Wood, y cuando ya estaba pensando en su nueva película, su amigo y el legendario actor Bela Lugosi falleció. Sin embargo, alcanzaron a grabar una secuencia del anciano actor viendo unas flores, siendo esta la última grabación del primer Drácula. Ed Wood volvió a reclutar a sus amigos y equipo para esta nueva película, que contó con el vidente Criswell como narrador, y con Vampira, un personaje televisivo interpretada por Maila Nurmi, quien había sido despedida ese mismo año de su icónico programa. Además, su reputación de bruja moderna la perseguía, porque muchos creían que le había lanzado una maldición a James Dean, quien alguna vez fue su amante, y estuvo involucrada en su muerte. Vampira aceptó participar en esta película, con la condición de no tener ningún diálogo. A pesar de esto, es uno de los elementos más recordados en este metraje. Esta película logró ser financiada por la Iglesia Bautista de Beverly Hills, cuyos reverendos tenían la intención de entrar en el séptimo arte adaptando historias bíblicas, pero Wood los convenció de hacer esta película ya que llamaría la atención de las audiencias y las ganancias le servirían de base para los demás proyectos. El rodaje inició con varias dificultades, ya que los reverendos ponían bastantes trabas en la visión de Wood, aludiendo a que una trama de alienígenas ladrones de tumba podría ser demasiado morbosa, por lo que le pidieron a Wood que cambiara el nombre de la película a Plan 9. También decidieron incluir al corista Gregory Walcott con el papel protagónico. Además, ellos también participarían en la cinta como unos cuidatumbas. La trama combina la ciencia ficción con el terror y un mensaje antibélico quizás, ya que los alienígenas creen que la humanidad tiene armamento para poner en peligro a toda la galaxia. Por esto invaden el planeta resucitando a los muertos con sus armas electromagnéticas. Sin embargo, son detenidos por el ejército y la policía del estado de California, y el Plan 9 jamás llega a ser ejecutado. Gran parte de la película fue grabada en un estudio y eso se nota. Los decorados fueron hechos con cartulinas, cartón piedra y cortinas. Los platillos voladores fueron diseñados por la esposa de Ed Wood, quien pintó unos platos de plástico y luego los ataron a unas cañas, y tuvieron así sus naves alienígenas. La única escena de Bela Lugosi fue grabada en el jardín de la casa del actor Thor Johnson, y luego fue utilizada en el metraje. Esta cinta también fue el debut cinematográfico del vidente Criswell, quien hace del narrador y se nota un montón que está leyendo cada línea. La película fue un fracaso, pero logró trascender como la peor película en la historia del cine. Sin embargo, verla es toda una experiencia. Hasta puede ser una clase de cómo sacar adelante un proyecto audiovisual. Le duela a quien le duela, Ed Wood
pudo hacer cine teniendo un montón de cosas en contra, como el bajo presupuesto y el poco apoyo del público, en una época donde la industria era mucho más exigente que hoy. Sin embargo, Ed Wood no se rindió en seguir su visión. Contó con un buen grupo de leales y extravagantes amigos y lograron hacer historia dentro del séptimo arte. Estas fueron sus 3 mejores películas. Luego de esto sacó un par de películas más, para finalmente caer en el alcoholismo y en la dirección de cintas pornográficas suaves. Finalmente, la depresión y el alcoholismo le dejaron un montón de deudas, a tal punto de que no pudo pagar el arriendo y terminó falleciendo a los 54 años. Sin embargo, su legado se mantiene hasta el día de hoy como un director, guionista, escritor y productor maldito. El cine de Wood se caracteriza por ser barato y presentar un montón de incongruencias que el propio espectador tiene que interpretar. Los planos mayormente son estáticos porque las escenas fueron grabadas de corrido en un estudio. El guión es ambicioso y palidece constantemente con el bajo presupuesto de la producción. Incluso pareciese que el guión variaba para justificar el bajo presupuesto. Si uno no conoce la historia de Ed Wood, solo ve una película mala de bajo presupuesto. Pero cuando uno conoce cómo fue su vida, ve una lucha por sacar adelante sus proyectos y mantener su visión artística por sobre todo. Ve la supervivencia de los excluidos en una industria tan corrompida como discriminadora como fue Hollywood en los años 50 y 60. No por nada, Ed Wood fue una inspiración para directores como Tim Burton, quien dirigió su biopic en 1994, protagonizada por Johnny Depp, una película que recomiendo mucho que vean, si quieren ahondar más en la vida del director. Personalmente, como escritor, admiro mucho a Ed Wood y su historia, porque sé lo que es publicar tu novela y realizar lanzamientos buenos frente a 30 personas, como también frente a 5 espectadores, quienes son tu familia y amigos. Sé lo que es fracasar, pero también sé que esta lucha en el camino del artista nunca terminará. Incluso muertos seguiremos existiendo, porque nuestras obras estarán ahí. Y eso es lo más hermoso de ser un artista. Ed Wood fue una persona memorable en su propia forma de ser. Y en un Hollywood tan elitista y exigente, Ed Wood se hizo un lugar como el director de los marginados. Muchas gracias por ver este video. Agradecería un montón leer sus comentarios. Sobrevivan y nos veremos en un próximo video.